Imagínate un mundo sin autos, donde los carruajes de caballos y los trenes eran el único medio para recorrer largas distancias. Ese era el mundo hasta que un hombre, Henry Ford, decidió cambiarlo todo. Esta es la historia de cómo un solo automóvil, el Ford Modelo T, no solo transformó la industria automotriz, sino que revolucionó la vida moderna tal como la conocemos. Henry Ford nació en 1863 en una granja en Michigan, Estados Unidos. Desde joven, Ford mostró una gran curiosidad por las máquinas y cómo funcionaban. Mientras trabajaba como mecánico y más tarde como ingeniero para Edison Illuminating Company, Ford nunca dejó de soñar con un vehículo que pudiera cambiar la forma en la que las personas se movían. A pesar de varios intentos fallidos de lanzar su propio automóvil, Ford no se rindió. Su obsesión era clara. Quería construir un automóvil que fuera lo suficientemente barato y confiable para que la persona promedio pudiera permitírselo. Este sueño se concretó en 1903, cuando fundó la Ford Motor Company. En 1908, Ford lanzó el Modelo T, un automóvil que costaba menos de la mitad que otros vehículos de la época. Pero más allá de su precio accesible, el Modelo T era una máquina resistente, diseñada para soportar los caminos difíciles de Estados Unidos y lo suficientemente fácil de manejar para que cualquiera pudiera conducirlo. En poco tiempo, se convirtió en un éxito masivo. Pero, ¿cómo fue posible fabricar un auto tan asequible? Aquí es donde entra la verdadera revolución, la producción en masa. En 1913, Ford introdujo la primera línea de ensamblaje en su fábrica de Highland Park, Detroit. Esta innovación no solo redujo el tiempo de producción de un automóvil de 12 horas a solo 90 minutos, sino que permitió fabricar millas de autos al día, reduciendo enormemente los costos. Gracias al Modelo T, más de la mitad de los autos en el mundo en los años 20 eran Ford. En poco tiempo, Ford había puesto las ruedas a una nueva era, la era del automóvil. La introducción de la línea de ensamblaje no solo transformó la industria automotriz, sino que cambió la forma en que el mundo trabajaba. El sistema de producción en masa de Ford, conocido como Fordismo, se convirtió en un modelo a seguir. Para industrias de todo tipo, pero más allá de la producción eficiente, Ford también implementó una idea revolucionaria: el salario de $5 al día. En una época en la que los trabajadores ganaban mucho menos, Ford duplicó el salario de sus empleados. Esta medida, criticada al principio, tenía un propósito claro: permitir que los propios trabajadores de Ford pudieran comprar los autos que ellos mismos fabricaban. De repente, los autos no eran un lujo para los ricos, sino una herramienta accesible para la clase media. Con la expansión del automovilismo, las carreteras mejoraron, las estaciones de servicio se multiplicaron y toda una nueva infraestructura de transporte surgió en torno al automóvil. Ford no solo estaba vendiendo autos, estaba construyendo una nueva sociedad. El éxito masivo de Ford trajo consigo una feroz competencia. En la década de 1920, General Motors y Chrysler comenzaron a lanzar autos que ofrecían más variedad en colores, estilos y características, lo que ponía en peligro la hegemonía de Ford con su Modelo T, que hasta ese momento solo venía en un color: negro. Ford se resistía al cambio. Aunque la empresa había dominado la primera parte del siglo XX, la competencia obligó a Henry Ford a reconsiderar su estrategia. En 1927, después de vender más de 15 millones de modelos T, Ford retiró su famoso auto y lanzó el Modelo A, un auto más moderno, con mejoras en estilo y tecnología. El nuevo modelo fue un éxito, pero marcó el fin de una era. El mundo automotriz estaba evolucionando rápidamente, y Ford tuvo que adaptarse a las nuevas demandas del mercado. Durante la Segunda Guerra Mundial, Ford se convirtió en un jugador crucial, no solo en la producción de automóviles, sino también en la fabricación de vehículos militares. La compañía se dedicó a la construcción de jeeps, camiones y aviones bombarderos para las fuerzas aliadas, convirtiéndose en un actor esencial en el esfuerzo bélico estadounidense. Pero al terminar la guerra, la industria automotriz cambió en gran medida. Ford se encontraba en una posición delicada, con una dirección que necesitaba modernizarse. En ese momento, el nieto de Henry Ford, Henry Ford II, asumió el control de la compañía y comenzó una serie de reformas para llevar a Ford de nuevo a la cima.
Bajo su liderazgo, Ford se modernizó y comenzó a innovar nuevamente. En los años 60, Ford lanzó uno de los autos más icónicos de la historia, el Ford Mustang. Presentado en 1964, el Mustang no solo fue un éxito comercial, sino que también se convirtió en un símbolo de libertad y estilo. En Estados Unidos era el auto que ofrecía una combinación perfecta de rendimiento, diseño y accesibilidad. Con su diseño deportivo, el Mustang capturó la imaginación de una nueva generación de conductores. Simultáneamente, Ford estaba decidido a dejar su huella en las carreras internacionales, particularmente en la mítica carrera de resistencia de Le Mans. Después de una amarga disputa con Ferrari, Ford invirtió millones en crear un auto capaz de vencer a los italianos en su propio terreno. El resultado fue el Ford GT40, que no solo ganó en Le Mans en 1966, sino que dominó la carrera por 4 años consecutivos, consolidando el lugar de Ford en la historia de las carreras. Al entrar en el siglo XXI, Ford se enfrentó a nuevos desafíos, desde la competencia global hasta las demandas de sostenibilidad. A medida que las preocupaciones ambientales crecían, Ford comenzó a invertir en nuevas tecnologías, incluyendo autos eléctricos y soluciones de movilidad sostenible. En 2008, la compañía se enfrentó a una de sus mayores crisis financieras, pero bajo el liderazgo de Alan Mulally, Ford evitó la bancarrota que afectó a muchos de sus competidores, incluidos General Motors y Chrysler. En 2021, Ford lanzó el Mustang Mach-E, su primer SUV eléctrico, marcando el comienzo de una nueva era para la empresa. Ford había entrado oficialmente en la competencia por los autos eléctricos, demostrando que, más de un siglo después de su fundación, seguía siendo un innovador en la industria. La historia de Ford no es solo la historia de un automóvil, es la historia de cómo la innovación, la pasión y la visión de un hombre transformaron el mundo moderno. Desde el Modelo T hasta el Mustang, Ford ha demostrado una y otra vez que está dispuesto a liderar el camino hacia el futuro. Si te ha inspirado esta historia de revolución industrial y automotriz, no olvides suscribirte para más historias que revelan el viaje de los gigantes. Nos vemos en el próximo episodio de Cero a Millones.